Vamos a hablar en esta ocasión acerca de las tentaciones del Cristo que encontramos en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Debemos entender que esta batalla no es una batalla externa, se representa en el exterior, pero es algo que ocurre internamente, es algo místico. No es con un ser maligno externo, sino que es un proceso profundo de purificación del alma. Como siempre, vamos a abordar ese tema desde la profundidad mística que nos corresponde y vamos a revelar cómo cada tentación representa una etapa interna que todos nosotros los seres humanos enfrentamos en nuestro camino espiritual. Aduhai, Aduhai, Kilrahum Veghanum. El verso 1 dice, entonces Yeshua Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, por el Satán. Entonces dice aquí que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, impulsa al Cristo o al alma al desierto. Ese desierto representa un estado de aislamiento interno, donde las estructuras del ego quedan expuestas. Según el Zohar Vaikra, el desierto es la morada del Sitra Achra del otro lado, donde el alma se enfrenta a sus capas más densas. En los evangelios encontramos diversos pasajes que dice que Cristo pasó al otro lado. El otro lado hace referencia a la oscuridad, al ego, a nuestras sombras, a nuestros demonios. Entonces el desierto es el lugar donde nos encontramos cara a cara con nuestros propios demonios. El desierto Midbar es un símbolo del lugar sin ruido externo, donde el alma queda desnuda a sí misma frente a un espejo. Va a mirar toda la oscuridad que la atrapa, va a mirar todos los demonios que tiene. Entonces, por lo tanto, llevar al desierto es un estado del alma donde no hay distracciones, donde uno se ve frente a frente con sus propias sombras. El Arizal dice que el alma debe entrar en estado de vacío, en hebreo jinui, para depurar las clipot. El desierto es el símbolo de ese vacío, necesario para que la luz pueda ser revelada. Recuerde que Israel una vez sale de Egipto, llega al desierto 40 años para poder ser purificado. Algo interesante que dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu, llevó al Cristo al desierto. Hay un pasaje que ahorita lo vamos a tocar, donde Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Y este pasaje nos dice, el Ruach HaKodesh lleva al alma al desierto para que sea tentada. Dios no tienta, y ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, ¿qué es una tentación? En hebreo la palabra nisayom, que significa prueba, significa elevación, escucha, elevación. Y según el Zohar y el Arizal, las tentaciones no son trampas. Dios no tienta a nadie, sino oportunidades ocultas para revelar la luz. Y esa luz está velada por el ego. Las tentaciones son, vuelvo y repito, oportunidades ocultas para revelar la luz. Son momentos o son estados o procesos necesarios para la elevación y purificación del alma. Una vez entendamos que la tentación viene para trascenderla, crecemos. Entonces el alma desciende a ese mundo para enfrentarse a la ilusión de la separación. Y cada tentación es un velo que si lo trascendemos revela un nivel superior de conciencia. Eso es una prueba, eso es una tentación, momentos oportunos para elevarnos. Cuando entendemos que vienen como situaciones para trascenderlas, crecemos en conciencia. Según la Kabbalah, el Satán no es un ser con cuernos como nos lo ha pintado la religión, ni un demonio externo. Y eso cuesta mucho
dificultad a las personas entender esto y soltar esa idea del diablo que anda con cacho y cola. El Satán es una fuerza espiritual de rigor llamada a Satán, el oponente. Y escucha bien, es una energía creada por Dios. Por allá en Job, dice que el Satán estaba allí, entre los hijos de Dios, más o menos parafraseando el tema. Entonces, el Satán, el oponente, es una energía creada por Dios, específicamente como parte del sistema del libre albedrío. Luz y sombra. No tiene existencia autónoma, no existe por sí mismo, es una hechura de Dios. El Arizal lo asocia con la fuerza de las clipot, con esas cáscaras que envuelven nuestra alma, con esa negatividad, con esa oscuridad que envuelve nuestra alma. Y ese era, por ahí se menciona también en la Kabbalah, que ocultan la luz del alma. Satán es el abogado acusador, pero también cumple una función dentro de la justicia divina. Escucha, es importante el Satán para generar corrección. El Satán no es nuestro enemigo, nuestro oponente. Cuando entrenamos, siempre necesitamos un oponente y ese oponente va a hacer que demos lo mejor de nosotros. Yo practico fútbol, siempre necesito un equipo rival para poder entrenar y poder dar lo mejor de nosotros y poder ganar la competencia. Siempre necesitamos un oponente. Pero el otro equipo rival, la gran mayoría, somos amigos. Terminamos, nos abrazamos, compartimos, nos reímos. El Zohar dice que el Satán es el ángel de la muerte, el acusador y el instigador. Pero también es quien realiza la voluntad del Creador. Escucha esto, el Satán realiza la voluntad del Creador. El Satán es esa voz interna que te dice solo para ti, libre albedrío. Mientras que cuando el alma despierta, responde, yo doy, yo sirvo, yo transformo. Entonces, esta batalla entre lo inferior, entre el Satán, entre las sombras y lo superior, la Neshama, la conciencia crística, es el verdadero escenario de las tentaciones. La lucha entre el bien y el mal que reside en mí. La lucha entre mi deseo de recibir para mí mismo y mi deseo de recibir para otorgar. Esas son las tentaciones. Entonces, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Debemos entender que las tentaciones emergen desde nuestro interior, desde nuestras capas de ego, del deseo de recibir solo para nosotros. Nada externo nos tienta, sino que lo que hace la tentación es esas sombras que tenemos dentro de nosotros y que se materializan, se proyectan. El Satán no entra en ninguna persona, es una proyección de lo no integrado. Orgullo, deseo de poder, vanidad espiritual, etc. Entonces, cuando tenemos, entre comillas, debilidad en algo, siempre va a aparecer esa tentación. Pero no es porque el Satán se meta en las personas, sino que proyecto eso que hay en mí y se manifiesta. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, los 40 días corresponden a los 40 niveles de purificación del alma, como los 40 años de Israel en el desierto. El hambre es tanto física como espiritual, es el deseo profundo del alma por la luz del Creador. El Zohar Terumá dice, el alma solo puede recibir luz verdadera cuando ha vaciado el deseo egoísta y se transforma en una vasija pura.
El hambre es la expresión del vacío necesario para recibir. Verso 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que ya comienzan las tentaciones. Entonces esta primera tentación es la de transformar algo inerte en un sustento, la piedra por pan. Y esta tentación es de usar el poder espiritual para fines personales o materialistas. Esa es la primera tentación, la primera prueba. Utilizar el poder espiritual para fines personales o materialistas. Todos los que andamos en este proceso, de una u otra forma, hemos pasado por estos procesos. Entonces esa es la primera tentación. Usar el poder espiritual para fines personales o materialistas. Dice el Zohar, el pan representa la luz de Jonmá y las piedras la conciencia endurecida. El Satán quiere que el alma utilice la sabiduría para justificar su ego. Esto es importante. El Satán quiere que utilicemos nuestra sabiduría para justificar nuestro ego. La clipa de piedra es llamada clipa noga, ambigua, que puede elevarse o caer. El desafío es no usar el poder espiritual para alimentar el ego. Esto es tremendo e importante. El verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es misericordia. La palabra de Dios es el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Eso es la palabra de Dios. Entonces, dice el Zohar que las letras que salen de la boca del santo bendito sea son las que sustentan el alma, no el alimento material. Entonces, la palabra de Dios es esa dulzura que sale de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, sino del amor, de la misericordia, sino de la capacidad de otorgar que yo tengo, sino de la capacidad de ver las chispas de santidad que envuelven todas las cosas. Entonces, cuando tengo la capacidad de ver la luz en todas las cosas, estoy utilizando la palabra de Dios. El verso 5-6 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Esta es la tentación del orgullo espiritual. El pináculo del templo es el nivel más alto del ego religioso. El Satán utiliza incluso las escrituras para justificar el abuso del poder espiritual. ¿Por qué utiliza las escrituras? Porque pues como yo las conozco y el Satán habita en mí, entonces las utiliza para que yo pueda justificar mi ego. Dice el Zohar Vaikra, el nivel más peligroso del Satán es cuando se disfraza de luz. Aquí el Satán se convierte en ángel de luz usando la palabra, la Torá, para manipular. Lobos disfrazados de ovejas. El nivel más peligroso del Satán es cuando se disfraza de luz. Cuando utilizo la escritura para alimentar mi ego, para manipular y para obtener un beneficio personal, sabiendo que estoy engañando, sabiendo que estoy mintiendo, sabiendo que estoy fallando contra el prójimo. Dice el Arizal que el alma debe descender antes de ascender. Rechazar esta tentación es no precipitarse a la altura, sin antes purificarse en humildad. Es necesario los procesos de transformación, es necesario los procesos. Verso 7, no tentarás al Señor tu Dios. El alma debe aprender a recibir sin manipular. Cuando alguien está en una posición de liderazgo, es fácil manipular las masas para obtener sus beneficios. La tentación aquí es usar la fe como herramienta de control sobre la divinidad, en vez de rendirse a su voluntad. Y eso la religión sí que
es propia en ello, ¿no? Manipular a Dios. Han creado un Dios conforme a su imagen. Entonces el alma debe rendirse, no manipular las fuerzas superiores por medio de letras, por medio de cosas que se hacen para querer manipular la voluntad divina. Entonces, el orgullo espiritual. Verso 8-9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tentación del dominio, del deseo de controlar la realidad externa. En términos cabalísticos, es la ilusión de Malhut que quiere independizarse de las sefirot superiores. Si Malhut se independiza de las sefirot superiores, no puede recibir nada. Y esta es la tentación del dominio, controlar la realidad externa, creer que yo soy capaz de hacer conforme a mi voluntad. Entonces, si deseo esto, voy a hacer aquello para obtener lo que yo deseo. No. Zohar dice, porción Kitizá, el mundo de Asiyá está lleno de espejismos de poder. Quien cae en esta ilusión pierde la conexión con la Shekhinah. Dice la Rizal, el verdadero reinado es cuando Malhut se anula ante Zeir Anpin, no cuando busca reinar por sí sola. Entonces aquí, Cristo como conciencia crística, Jesús como conciencia crística, representa Malhut restaurada, que no se vende al poder del ego. Entonces mira que estamos hablando de Jesús, de Cristo, de una figura iluminada totalmente. Y qué lindo que nos muestren esa faceta que aún siendo un ser iluminado tiene su oscuridad y que se manifiesta a través de estas supuestas tentaciones con un diablo externo, pero en realidad es una lucha interna que él tiene místicamente, y eso ocurre con todos los seres humanos. El verso 10, vete Satanás porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces este es el momento del tikkun, este momento de corrección. La conciencia del Mesías rechaza definitivamente al ego. El servicio no es algo, sino a la unidad. El servicio debe ser a la unidad. Entonces es un proceso que muchas veces se entra en estados de escasez, de enfermedad, de muchas cosas, porque el alma está siendo purificada, porque el alma está en un proceso de elevación y que es doloroso para aquel que lo vive y que aquellos que observan a veces no entienden y traen en juicio. Me imagino los juicios que traían, o lo hemos plasmado en las escrituras, los juicios que traían sobre Jesús, sobre el Cristo, por su forma de enseñar, por su forma de andar. Es típico. Entonces, servir al Creador es anularse ante su voluntad. No lo estoy hablando de una forma religiosa. El Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es necesario morir a mi ego, pues he de morir, que pase lo que ha de pasar. Pero todo eso es un proceso que me va a llevar a la gloria. Todo eso es un proceso que me va a llevar a la rectificación. O sea, aquí Jesús se eleva por encima del Sitra Hará, se eleva por encima del otro lado y lo expulsa. No le dijo, no echó fuera demonios como tradicionalmente lo hacen, sino que a través de su conciencia elevada dio luz a sus sombras. Y en ese momento se elevó, y en ese momento expulsó la negatividad y la oscuridad. ¿Cómo se expulsa la oscuridad? Encendiendo la luz. Punto. Es la única forma. El verso 11 dice, entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, una vez completado ese proceso de purificación,
El alma es restaurada y recibe asistencia desde los mundos superiores, la Shefa, los ríos de agua viva. Los ángeles son aspectos del alma rectificada. El Arizal enseña que después del proceso de depuración, los Hasidim y los Mojim descienden sobre el alma como recompensa espiritual. Todas esas luces de misericordia y abundancia que circundan sobre el ser descienden. Entonces, como conclusión general, las tentaciones del Cristo no son eventos externos, sino que son símbolos arquetípicos de la batalla interior entre el alma que anhela la luz y el ego que busca el control, orgullo y satisfacción inmediata. Jesús en este relato representa la Neshama consciente, atravesando su propio proceso de integración, liberación y ascensión. A través de la Kabbalah y el Zohar, aprendemos que este es un proceso universal y aplicable a cada ser humano que desea elevarse por encima del ego y servir verdaderamente al uno. Entonces, este es el mensaje que encontramos en estas tentaciones. La lucha entre el bien y el mal que habitan en cada ser humano. Quien desea alcanzar la unidad debe pasar por estos procesos. Quien desea unirse a la luz o quien desea revelar la luz debe pasar por estos procesos. La puerta estrecha es un proceso de purificación y de corrección doloroso, pero satisfactorio a la vez. Si tienen alguna duda, algún aporte, en los comentarios. No te olvides pasar por nuestro sitio web y encontrar recursos valiosos para tu crecimiento espiritual, libros, cursos, estudios. Tenemos el Instituto de Formación, en el cual estamos compartiendo unos cursos místicos 100%. Ya muchas personas están ingresando y están aprendiendo a ver la vida y las escrituras desde otra perspectiva, y su visión mística está ampliando. En este momento estamos formando otro curso sobre el Espíritu Santo, sobre el Ruach HaKodesh. Mucho se habla, pero un poco se sabe acerca de él. Entonces, en el enlace, en la descripción, le dejo los enlaces respectivos para que puedan pasar al sitio web y aprender de nosotros. Un abrazo, les habla David Pretel.